Un buen día llegas a tu casa y de repente sobre tu cama ves una rosa blanca. Justo en ese momento entra un mensaje a tu celular y es esa persona que tanto te gusta diciéndote que acepta tu invitación a comer con M. Te pones tus mejores garras, sales a la aventura, pasan un gran día, pasan una gran velada. Y para regresar a esa persona que tanto te gusta, alias tu crush, te vas en tu Tsuru 94 y justo cuando vas regresando para dejarla en su casa, se te poncha una llanta. ¿Qué destino te deparará? Pues nada, vas a tener que cambiar la llanta aplicando un momento. Pero el momento no es que tengas que esperar, el momento es la aplicación de una nueva fuerza que vas a conocer. Bueno, veamos el siguiente caso. Ya se te ponchó la llanta. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer para solucionar esa situación? Cambiarla. Y para cambiarla necesitas aplicar una fuerza. Esa fuerza la vamos a conocer con el nombre de momento. Como te podrás dar cuenta, aquí en el dibujo tenemos una pequeña palanca y una gran palanca. Aquí vamos a confirmar la teoría de que mientras más grande tengas la palanca, mejor. Y vamos a ver el por qué. Por un segundo, trata de imaginar qué pasaría si tu palanca fuera de este tamaño, como la estoy señalando en este momento. Pues tú vas a tratar de aplicar una fuerza para tratar de hacer algo que vas a reconocer con el nombre de giro. Vamos a tratar de aplicar una fuerza para tratar de provocar un giro y poder ir aflojando todos los tornillos y hacer el cambio de la llanta. Pero trata de imaginar qué pasa si tu palanca es verdaderamente grande como esta que está aquí señalada. Simple y sencillamente voy a remitirme a algo. Observa aquí el centro de la llanta y ve el tamaño del giro. Trata de imaginarlo. Voy a intentar dibujar un círculo. Entonces, este es el tamaño del giro o de la fuerza que vas a aplicar. Y ya te diste cuenta aquí. De hecho, hasta ni siquiera me va a alcanzar la pantalla para demostrarte todo el tamaño del giro. Como te darás cuenta, con una palanca más grande, el giro es mucho mayor. Eso significa que la fuerza que nosotros vamos a aplicar depende de algo muy valioso, que en este caso lo voy a poner como un punto de aquí hasta acá, y en este caso se llama distancia. La distancia juega un papel fundamental en la aplicación del momento, entendiendo que el momento es una fuerza. Hay que aprenderse este concepto. Entonces, el momento es una fuerza o bien la aplicación de una fuerza a través de una distancia. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Aquí tenemos una palanca y quiero que observes tres momentos que se van a presentar. Supuestamente es la misma palanca y quiero que veas algo. Voy a marcar con un punto el centro y de aquí a aquí tú puedes darte cuenta de qué distancia hay. Pero a medida que vas bajando la palanca, como por ejemplo de aquí a acá, te darás cuenta que la distancia ya es mayor. Y todavía en este último caso, de aquí hasta acá, la distancia es todavía mayor. A medida que tú te vas distanciando del punto de aplicación, es decir, a medida que hay más distancia, la fuerza es mayor. Ve hacia aquí la palanca. Si tú tienes una palanca chiquita, te va a costar mucho trabajo. Pero si tú tienes una muy buena palanca, todo se te va a hacer más fácil. Estamos hablando de física, obviamente. Entonces, el momento lo vamos a definir de una forma muy sencilla. Es la aplicación de una fuerza a través de una distancia. Esta fórmula nos la tenemos que aprender, que es muy sencilla, porque la vamos a empezar a emplear en 2 y 3 dimensiones. Ahora, es muy importante definir que el momento
escribe con o se define con una letra M, se le pone una flechita arriba y generalmente aquí se pone una letra que es el punto de donde lo vamos a considerar, porque por ejemplo, si tenemos un sistema, voy a dibujar aquí unos ejes, si tenemos un sistema en donde se aplique una fuerza, vamos a poner que este es X y que este es Y, y vamos a aplicar una fuerza, como por ejemplo este vector que tenemos aquí. Yo tengo que definir con respecto a qué punto se va a generar el momento. En este ejemplo que estoy dibujando, voy a poner aquí en el origen el punto donde voy a calcular el momento, porque yo lo podría calcular en este punto o en este punto o en cualquier otro punto, puede ser de este lado también. Sin embargo, lo vamos a manejar en este punto y observemos algo importante. El momento en este caso va a quedar definido en el origen. Esta es O de origen o 0, como tú lo quieras ver, debido a que el momento lo vamos a calcular aquí. Ponemos una flechita, en este caso solamente le voy a poner una línea y lo vamos a poner igual a la fuerza por la distancia. Por ejemplo, vamos a suponer aquí que son 10 kilogramos de fuerza y la distancia vamos a suponer que son 1, 2 y 3 centímetros. Vamos a manejarlo así. Lo sustituimos en la fórmula y va a estar muy sencillo el cálculo, porque la fuerza son 10 kilogramos y la distancia se va a multiplicar por la distancia y la distancia son 3 centímetros. ¿Cuál es el resultado en esta ocasión? 10 por 3 nos va a dar 30 kilogramos por metro. Esta es la unidad de los momentos. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Entonces vamos a tenerlo presente para que podamos hacer el cálculo de diferentes momentos. Ahora sí, vamos a pasar a unos ejercicios para ver cómo podemos hacer el cálculo dependiendo de ciertas condiciones físicas de la aplicación de una fuerza. Tenemos aquí una barra que está empotrada. Esta barra que estoy señalando está empotrada sobre una superficie y la longitud de la barra la vamos a plantear en 1 metro, justo donde se está aplicando una fuerza de 2 kilonewtons. Tenemos que definir el momento. Vamos entonces a hacer el cálculo del momento. Sabemos que el momento es la fuerza por la distancia. La aplicación entonces de la fuerza es de 2 kilonewton. Lo podemos escribir así o como ya lo hemos visto en el curso, por 2 a la 10 o con 2000 o como sea, pero lo vamos a manejar así como kilonewtons por la distancia. La distancia en este caso es 1 metro. Entonces pues la operación está muy sencilla. 2 por 1 son 2 kilonewtons por metro. Pero aquí hay algo muy importante que debemos de destacar. El punto que se alcanza a ver aquí, el punto de referencia, que es donde estamos obteniendo el momento, no dibujé unos ejes, pero espero que quede más que claro que ahí está el punto de referencia. El punto donde va a girar esta fuerza va a ser como una especie de centro de un círculo. Quiero que trates de imaginar el momento. Si esta fuerza tratara de seguir adelante y esto lo sujeta, esto se va a convertir en un círculo que va a llevar estas características. Si te das cuenta, la fuerza o momento está tratando de hacer un giro. ¿En qué dirección? Lo voy a redibujar. Está tratando de hacer un giro en esta dirección, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando un momento en 2 dimensiones esté tratando de hacer un giro en las manecillas del reloj, el momento es negativo. Entonces aquí tú puedes escribirlo de esta manera y especificar que es negativo, o bien lo puedes escribir como menos 2 kilonewton metro para expresar que el momento es negativo. Así como en el plano cartesiano nosotros nos encontramos con un eje X en donde se parte en 0 y hay positivos y hay negativos, los momentos también tienen positivos y negativos. Como te darás cuenta, aquí el momento se va a considerar negativo y por obvias razones, si el momento girara en otra dirección, sería positivo. Para entenderlo un poco mejor, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una fuerza
y una distancia. ¿Qué va a tratar de hacer con respecto a este punto que estoy marcando? Va a tratar de empujar a esta superficie. Entonces, como va a haber una oposición de este punto, esto va a tratar de generar un giro, como lo estoy señalando. Al tratar de generar un giro, ya te diste cuenta que el momento es positivo. Entonces, vamos a aplicar la fórmula de momento que me dice que es igual a la fuerza, que dice el ejercicio, que son 5 kilonewtons, por la distancia, que son 2 metros. Resultado, no es necesario ponerle el más, dado que el giro se está presentando en esta dirección. No es necesario ponerle el más, pero no pasa nada si se lo pones. De hecho, hay ejercicios en donde vamos a encontrarnos con la necesidad de estar poniendo el más y el menos, porque nos podemos confundir. Ya cuando avancemos un poquito más en esto, te vas a dar cuenta de que hay pues ciertas condiciones que nos van a hacer ponerle signos a todo para no equivocarnos. Siguiente ejemplo, aquí vamos a tener un sistema con dos momentos diferentes. De nueva cuenta está empotrada esta barra y aquí donde estoy marcando el punto está el centro. Por lo tanto, tengo una fuerza, una distancia, otra distancia. Vamos entonces a realizarlo. Están en diferente color para que no nos vayamos a confundir. Entonces, momento es igual a fuerza por distancia. Voy a empezar con la que está en color azul. Momento es igual a la fuerza, es 5 kilonewton, por la distancia. ¿A qué distancia está esta fuerza? Aquí se puede ver que es a 2 metros. Y la que está en color negro, fuerza, 3 kilonewtons, por la distancia, 1.5. ¿Cómo nos va a quedar la operación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué dirección gira cada uno de los momentos. El que está en color azul va a girar hacia acá, o va a tratar de girar hacia acá, en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este va a ser negativo. Lo voy a volver a escribir, ya aplicando el signo menos. 5 por 2 son 10 kilonewton metro. Y el otro, que va a tratar de girar en esta dirección, lo voy a volver a escribir aquí. Entonces sería positivo porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces tenemos más 3 por 1.5 son 4.5 kilonewton por metro. Listo, ya tenemos entonces identificado nuestro momento. Ahora solamente basta hacer la operación que tenemos aquí implícita. Menos 10 más 4.5 nos da como resultado menos 5.5 kilonewtons metro. Entonces, ¿qué nos está indicando el signo que tenemos aquí? ¿Hacia dónde gira? ¿Dónde quedamos que gira cuando es negativo? En el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a otro ejemplo. Tenemos aquí otra vez una barra que está empotrada. Vamos a considerar el centro del momento donde se está haciendo la conexión o el empotre. Entonces tenemos dos fuerzas diferentes. Otra vez las voy a poner en un color diferente para que no nos confunda, a pesar de que sean del mismo valor. Tenemos entonces, momento es igual a esta fuerza de 100 libras, por la distancia a la que están estas 100 libras, que son 2 pies. Esto va a tratar de girar en esta dirección, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto es positiva. Y tenemos la otra fuerza, que gira exactamente igual en la misma dirección, y son más 100 libras, pero aquí hay que tener cuidado con la distancia. No son 2 pies, porque la distancia hacia el punto donde quiere girar. Entonces la verdadera distancia de esta es 4 pies. Entonces, ya tenemos las dos fuerzas que se están involucrando. Vamos a hacer el cálculo. Sería 100 por 2, son 200 libras pie, por parte de la fuerza que está en azul. Es positiva, aunque no sea necesario, lo vamos a anotar. Y la otra, 100 por 4, son más 400 libras pie, que sumadas nos van a dar un total de 600 libras pie. Ese es el momento que se está produciendo con respecto a este punto. Veamos otro ejemplo. Ahora, tenemos una fuerza que no está perpendicular a los ejes o a donde estamos haciendo el cálculo. Tenemos una fuerza que ya lleva por añadidura un ángulo.
Para que yo la pueda calcular es muy importante tenerla que descomponer. Aquí esta fuerza de 750 va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. ¿A cuánto equivalen dichas componentes? Como ya lo hemos visto, tenemos que X sería la fuerza que está ahí marcada de 750 por el coseno del ángulo con el que se está aplicando. Y en el caso de Y sería la fuerza que se está aplicando por el seno del ángulo del cual estamos hablando. 750 por el coseno de 30 nos da un total de 650. Esta fuerza, lo voy a escribir aquí mejor, esta fuerza equivale a 650. Y 750 por el seno de 30 grados nos va a dar 375. Estas son las dos fuerzas que tenemos en el sistema, 375 y 650. Entonces, vamos a ver algo muy importante. El punto de referencia para calcular el momento es este punto que acabo de señalar. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con lo siguiente. Tengo dos fuerzas, esta que estoy señalando que es la vertical y esta que estoy señalando que es la horizontal. Pero si tú prolongas esta fuerza, te vas a dar cuenta que pasa por el punto donde se va a calcular el momento. Y como momento es igual a fuerza por distancia, es muy importante que no te confundas con algo. Muchos dicen, es que esta fuerza está a 4 pies de distancia. Pero debes de ser muy cuidadoso en tomar una decisión. Esta fuerza de 650, ¿qué giro va a lograr contra el punto? Digamos que se va a ir directo a impactar contra el punto, va a ir de aquí y va a llegar hasta el punto. Si la fuerza la permitimos seguir, va a llegar hasta el punto. Entonces, ¿cómo lo hace girar? No lo hace girar. Por lo tanto, la distancia que tiene se considera 0. Así que vamos a tener mucho cuidado. Esta fuerza que estoy circulando no genera momento. Entonces, tenemos que utilizar nada más la otra de 375. Por lo tanto, es 375, en este caso las unidades son libras, por la distancia, que son 4 pies, y esto va a generar un momento que va a tratar de girar en esta dirección, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, esto va a ser negativo. Vamos entonces a calcular esta fuerza que es negativa. Vamos a hacer la operación y tenemos como resultado 1500 libras pie que van en lo negativo. Le puedes poner el menos al inicio o ponerlo en la parte final. Ahora, me voy a apoyar en este mismo ejemplo, en esta barra que tiene una aplicación de una fuerza inclinada, pero ahora la vamos a aplicar sobre un marco, no sobre una barra. Entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder, porque como verás en pantalla, tengo como referencia dos puntos, A y B. Ya habíamos platicado acerca de la importancia de referir hacia qué punto se va a hacer el momento. Entonces vamos a calcularlo con respecto a estos dos puntos para que veamos qué es lo que sucede. Bien, la fuerza mostrada es exactamente la misma que el ejemplo anterior. Por lo tanto, tenemos 650 libras en esta dirección y 375 libras en esta dirección. Vamos a encontrarnos con esas dos fuerzas y si eres observador notarás que el punto A ya lo calculamos. Es exactamente el mismo del ejercicio anterior. Por lo tanto, ahora sí lo vamos a calcular con respecto a este punto que estoy marcando, que es el punto B. Entonces, vamos a precisar aquí que el momento va a ser con respecto al punto B. La flechita o rayita se la puedes poner, es indistinto, y vamos a hacer las operaciones que corresponden. Lo primero que tenemos que observar es la fuerza horizontal de 650 va a tratar de girar en el punto en esta dirección. Entonces, esta fuerza va a generar un momento positivo. Vamos a hacer el cálculo. 650, voy a omitir ahorita las unidades, pero al final las voy a anotar. Son 650 libras por la distancia. ¿A qué distancia pasa esta fuerza? Observa, si tú prolongas la dirección de la fuerza, aquí está. ¿A qué distancia está del punto? A 2 pies. Entonces, esto va a ser por 2. Es un momento que damos
positivo. Lo voy a dejar en paréntesis y es positivo. Las siguientes, 375 es 375. ¿Cuál es la distancia en la que pasa? Prolongamos de nueva cuenta el momento, a la fuerza llega hasta aquí y va a tratar de girar en esta dirección, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es negativa. Y la distancia que está esa fuerza son 4 pies. Esto por 4. Vamos a resolver la operación que está ahí anotada. 650 por 2 nos da 1300, es positivo. 375 por 4 nos da 1500, es negativo. La operación entre estos dos nos queda como menos 200 y las unidades son libras pie. Entonces, ya sea que lo escribas así o que lo pongas al final, y de hecho también se puede poner así, como 200 libras pie, y se pone un mini diagrama que indica hacia dónde gira. Ya con esto tú estás indicando que es negativo, o bien le puedes poner el signo menos ahí. Hay varias formas de escribir el signo de un momento. Hacemos referencia contra qué punto lo estamos calculando. Somos observadores entre qué fuerza a qué distancia está ocurriendo. Cuidamos el signo de cada operación y con eso llegamos a nuestro resultado. Un ejemplo similar. Aquí tenemos el mismo marco, la misma fuerza, pero ahora notarás que está el punto C. Vamos a calcular el respecto con respecto a C. Ya lo tenemos con respecto a B, ahora vamos a ponerlo con respecto a C. Entonces la fuerza ya la conocemos, es la misma de hace rato, hacia acá son 650, hacia abajo son 375 y observarás que 375 prácticamente toca el punto C, por lo tanto no hay distancia. Esta fuerza con este punto no genera momento, pero esta sí. Y con respecto a C, ¿cómo gira o cómo intenta girar? En esta dirección, sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto el momento es positivo. Momento es igual a, con respecto a C, es igual a fuerza por distancia. La única fuerza que se aplica es la de 650 a una distancia de 2 pies. El resultado de esta operación son 1300, las unidades son libras pie y especificamos que es positivo de esta manera, o especificamos que es positivo poniendo un diagrama que en este caso es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo podemos poner así, o simple y sencillamente lo podemos dejar escrito con su valor tal y como lo estoy anotando en este momento. Cualquiera de esos es un resultado correcto. Y por último vamos a ver este ejercicio en donde tenemos la aplicación de una fuerza, pero como te darás cuenta, la barra donde se está aplicando tiene un ángulo. Entonces la distancia es muy importante saberla sacar. Veamos cómo se obtiene. La barra tiene 1.2 metros de largo. La fuerza va hacia abajo. Pero observa cómo este ángulo está formando un triángulo que estoy señalando aquí. Este triángulo ya está aquí marcado. Entonces, vamos a sacar el valor de esta longitud. De aquí hasta acá hay una longitud. Esa es la longitud del momento con respecto al punto A. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Pues muy sencillo, vamos a multiplicar el valor del ángulo por la hipotenusa. Entonces, para sacar esta distancia yo necesito multiplicar ese 1.2 por el coseno de el ángulo. Y esto nos da un total de 1.2 por el coseno de 30 nos da 1.03. Vamos a manejarlo solamente como 1, vamos a cerrarlo ahorita en 1 metro. La fuerza es de 100 newtons, entonces recordemos la fórmula. El momento, en este caso en A, el momento en A es a la fuerza por la distancia, que es 1 metro. En este caso nos queda de 100 newton metro, teniendo presente o teniendo cuidado en que la fuerza no está a 1.2, ten mucho cuidado con eso, porque lo estamos calculando con respecto a esta horizontal.
Si la fuerza estuviera inclinada, entonces ahora sí otra cosa sería, porque esta fuerza la tendremos que descomponer. Te voy a dejar un ejercicio para que lo trates de hacer. Es la aplicación de una fuerza, hay una diagonal, tenemos un ángulo y vamos a tratar de encontrar el momento con respecto al punto que está aquí señalado, el punto rojo, que le puedes llamar origen, por ejemplo, o 0, y vamos a tratar de calcular el momento con respecto a este punto. Observa que se forma un triángulo. Hay que resolver este triángulo para sacar esta distancia que está aquí marcada, y con este ejercicio empezamos en nuestro próximo video. Hasta pronto.